Les damos la bienvenida en el nombre de Jesucristo y también quiero darle la bienvenida a los hermanos que no pudieron llegar, pero están a través del canal de YouTube y les invito a que abran la Biblia en esta noche y vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 25 en adelante, y esperamos en el Señor que logremos de terminar este capítulo hoy. Es la intención, ¿verdad? Pero como hemos venido aprendiendo, entre más uno se detiene y entre más observa, ¿sabía usted que uno de los problemas de los lectores de la Biblia es de que leen y como no observan pasan desapercibidos los misterios encerrados en la palabra de Dios? Entonces, para nosotros poder descubrir, tenemos que leer detenidamente y, y buscar aquellos detalles que hay en la palabra de Dios. Y a medida que vamos observando el texto bíblico, cuando lo leemos una y otra vez, vamos descubriendo cosas que no habíamos visto antes. Y cuando hay un corazón atento, dice la palabra de Dios que Dios ilumina o revela. Revelar, cuando hablamos de revelación no estamos hablando de revelaciones nuevas, porque ya Dios se reveló a la humanidad a través de las escrituras, pero no todos han sido iluminados, es decir, por falta de una iluminación en los ojos de tu mente, no has podido ver. Y como no hemos podido ver, entonces sigue siendo un misterio para nosotros, ¿verdad? Pero la palabra de Dios lo tiene todo revelado. Es cuestión de leer, es cuestión de buscar, es cuestión de profundizar. La palabra de Dios habla de escudriñar las escrituras. Y alguien que escudriña es alguien que aprendió a leer bien, porque muchos leemos, pero no leemos bien. Entonces, cuando leemos un libro de la Biblia o cuando leemos un párrafo, un texto, tenemos una idea de lo que pasa ahí en algunos y otros ni los entendemos, ¿verdad? En esos que no les entendemos, que no le encontramos ningún sentido, vuélvalo a leer. Léalo, obsérvelo, léalo, vuélvalo a observar y cada vez que lo lea, usted va a encontrar algo y eso escríbalo a un lado. Oye, la primera vez no encontré esto. Ja. Y vuelva hasta que llega un momento y que usted dice, wow, el Señor de verdad es bueno. ¿Cómo tiene una gran verdad encerrada en un texto? O en un párrafo, en un libro, en un capítulo. ¿Sí? Entonces, es ahí cuando uno se demora años leyendo la Biblia y no la termina de leer. Yo he leído la Biblia por leerla, para yo saber que ya la leí al menos una vez en mi vida cristiana. Pero yo he empezado libros, como por ejemplo Génesis. Yo he empezado a leer Génesis y yo me llevo meses y no logro terminar porque voy profundizando y profundizando y profundizando y profundizando. Y ese Génesis me lleva para el resto de la Biblia y me lleva para allá, me vuelve a traer. Y entonces no logro avanzar. No logro avanzar en la lectura a modo de terminar un libro, pero he avanzado más que cuando simplemente leí. Porque cuando uno se detiene, entonces uno descubre los misterios
que están escondidos en el texto bíblico. Gloria al Señor. Aleluya. Y esto es lo que nos ha llevado meses. ¿Cuántos meses, hermano Wilfredo, tenemos de estudiar el libro? Yo creo que casi a principio de año. Casi a principio de año comenzamos Hebreos y no lo hemos logrado. Apenas vamos por el capítulo 12. Hace unos 5 años creo que fue, o 4 años, estudiamos el libro de Hechos y nos llevó un poco más de un año. Y apenas tiene 28 capítulos. Este tiene 13 capítulos. Claro. Pero ahora le pregunto a los que han asistido este año, ¿qué conocimiento tienen del libro de Hebreos? Tienen un mejor entendimiento y conocimiento. Aleluya. Muy bien. Entonces, el capítulo 12, versículo 25. Recuerde que el 25 es una continuación de lo que se viene hablando en los versículos anteriores, especialmente del versículo 18 en adelante, porque el escritor a los hebreos está hablando sobre ese acercamiento que tuvieron los israelitas allá en el desierto, ese acercamiento que tuvieron a Dios. Y en estos versículos encontramos de que el escritor está haciendo una comparación de la manifestación de Dios en el desierto y la manifestación de Dios en el tiempo de la gracia, en el tiempo de Jesucristo. En otras palabras, a través de Jesucristo, como dice Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Antes le habló a los padres por los profetas, lo dice claramente. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y luego ahí, si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que ese Hijo es el mismo Dios. Es decir, Dios le llama Hijo a esa manifestación humana, pero de que Dios mismo es el que visitó al ser humano. Por eso dice la Biblia en los Salmos y también aquí en Hebreos, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es el hombre para que le visites? Le hiciste más pequeño que los ángeles, y no pequeño en estatura, sino pequeño en poder, porque los ángeles son poderosos comparados al ser humano. Entonces el ser humano está limitado en lo que puede hacer, en lo que es. Pero dice entonces, le hiciste mucho más pequeño que los ángeles, pero le coronaste de gloria, poniéndole sobre las obras de tus manos. Encontramos que Dios creó todo, creó la tierra. Y después que la tierra estaba bien organizada, con agua, con peces, con aves, con tierra, con árboles, frutales, con alimento, con animales, con todo, de último, hizo al hombre. Ya el hombre solo vino a hacer una tareita: ponerle nombre a los animales, cuidar el huerto y trabajarlo. Eso es lo que dice la Biblia. Eso no lo dice en Génesis, pero ya aquí en los Salmos y en Hebreos lo dice, que Dios le puso sobre las obras de sus manos. Es decir, lo que Dios hizo y luego lo sentó al hombre ahí. Entonces la pregunta que hace, ¿quién es el hombre? Para que te acuerdes de él, número uno. Porque yo me puedo acordar,
Pero una cosa es que yo me acuerde y otra cosa es que yo lo visite. Pero Dios hizo las dos cosas más importantes. Se acordó de su creación, se acordó del hombre, se acordó que lo hizo a imagen y semejanza de él y que el hombre le falló y por haberle fallado el hombre quedó condenado a la muerte eterna. Pero entonces Dios se acordó y cuando Dios se acordó del hombre, no simplemente se acordó y bueno, yo lo hice para que anduviera y fuese así, pero me falló. Dios se acordó y descendió. Porque Dios descendió y lo visitó. Y lo visitó no solo para venirle a saludar y decirle, oye hombre, ¿cómo te ha ido todos estos años sin mí? No, dice que lo visitó para venirlo a salvar. Entonces Dios visita al hombre, lo salva y ahora el hombre tiene una vez más la oportunidad de poder vivir en Dios como en el principio. Amén. Entonces Dios es así. Ahora bien, el escritor siempre ha venido tratando no tratando, sino más bien el escritor está resaltando a Jesucristo sobre de todas las manifestaciones de Dios y todas las ordenanzas y leyes que Dios dio al pueblo de Israel allá en el Sinaí, a Jesucristo sobre de todas estas cosas. Y le dice entonces al pueblo, ustedes no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. No, ustedes no se acercaron al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Por qué? Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo, es decir, tenía que morir. Porque Dios le ordenó a Moisés y le dijo y le puso límites hasta dónde podía llegar el pueblo. Y Dios le dijo a Moisés, el que pase de este límite se muere. Así de que Dios está previniendo una mortandad y aún una bestia. Y si no muriera, debía morir traspasada por una flecha, porque un dardito no hace nada, no tiene que ser una flecha. Aleluya. Ahora bien, después de hablarle y de explicarle ya en los otros versículos donde dice, no, ustedes no se acercaron a ese, le está hablando a la iglesia. Ustedes no se acercaron a ese monte, ustedes no se acercaron frente al Dios que dictaba leyes de juicios en ese momento, porque en ese momento Dios estaba dando leyes de juicios, porque si alguien no cumplía con esas leyes, tenía que morir, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que hay unas leyes ahí que dice ojo por ojo, diente por diente? Tanto así que con el tiempo tuvieron que hacerse unas ciudades refugio para aquellos que mataban a alguien por accidente. Porque en ese tiempo el que mataba tenía que morir de la misma manera que había matado. Pero entonces se dieron cuenta de que en ocasiones también hubieron casos de muertes que no fueron premeditadas. Pero como la ley decía eso, entonces hicieron una enmienda. Pusieron
una ley donde se edificaron ciudades de refugio. Esa persona huía a esa ciudad de refugio mientras estuviera ahí. No lo podían tocar, pero tenía que vivir ahí casi el resto de su vida, muchísimos años. Porque mientras vivieran los demás, entonces, esa ley le aplicaba. Ahora bien, dice, ustedes se acercaron al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, que están ¿dónde? Inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Esto lo explicamos la semana pasada. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces ya ahí, después de hacer la comparación, después de decirles, ustedes están en un mejor lugar, viene entonces del 25 en adelante una advertencia. Porque el pueblo de Dios necesita ser advertido. Ahora bien, dice mirad. Cuando habla de mirad, está hablando de que debemos de tener cuidado. Mucho cuidado. ¿Por qué? Allá el apóstol Pablo le dice a los hermanos que en Cristo Jesús somos libres, pero le dice de esta manera, no uséis esa libertad para darle rienda suelta o gusto a la carne. El hecho de que somos libres no significa que vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Nosotros estamos sujetos a la autoridad de Dios. Nosotros vivimos en Él, andamos en Él, nos movemos en Él, entonces tenemos que hacer conforme a su voluntad y conforme su glorioso y santo Espíritu nos indica. Entonces la palabra mirad significa que debo de levantar mi vista, mirar el pasado, cómo yo vivía en el pasado, vivía sin ley, vivía sujeto a una esclavitud al pecado, al mundo, a Satanás y condenado a la muerte. Entonces yo me doy cuenta y ahora veo dónde estoy. Prácticamente es lo que le está diciendo el escritor a los hermanos hebreos. Vean el pasado, pero ahora vean el presente. Ahora bien, en el presente hay que tener mucho cuidado. Y dice, mirad, que no desechéis al que habla. ¿Y quién es el que habla? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene el escritor y les da una advertencia y les dice, tengan mucho cuidado, porque quiero traer al recuerdo cuál es la situación del pueblo o de los hermanos hebreos. Y la situación de los hermanos hebreos es de que ellos están siendo acosados, están siendo perseguidos por los mismos de su nación, porque los de la nación, por ser ellos judíos, quieren judaizarlos de nuevo. Los están acosando y diciéndoles, bueno, ustedes como israelitas, ustedes no pueden dejar la ley, no pueden dejar las costumbres que Moisés mandó, ustedes tienen que seguir. Y por el otro lado, los predicadores y nuevos maestros del evangelio les están diciendo, no, esas cosas ya no las tienen que practicar porque ahora en Cristo Jesús las cosas son diferentes. Entonces ellos están en el centro y no saben si jalar para allá o jalar para acá. Por eso el escritor compara el tiempo de la ley y los trae al tiempo de la gracia en Cristo Jesús.
Ahora les dice, miren bien, en otras palabras, si ustedes dejan de seguir a Cristo, si ustedes dejan de vivir la vida cristiana y se vuelven atrás, eso es como desechar la palabra del que habla. Desechar al que habla. Y el que habla es Dios. Entonces dice el resto del texto, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Fíjese que sigue haciendo una comparación aquí. Voy a leer la segunda parte. Mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Entonces, cuando Dios habló en la tierra, porque claramente la Biblia dice que Dios descendió, y específicamente dice la Biblia que Dios descendió al monte Sinaí, y lo pudieron ver, no literalmente como Dios, sino en su manifestación. Él descendió en fuego. Hubo oscuridad, hubo trompeta, hubo voz de arcángel, hubo rayos centella, hubo terror frente al pueblo. Esa fue la forma en que Dios, y cuando Dios habló, lo leímos la otra vez, está en Éxodo 19 o Éxodo 20 del 21 en adelante. Cuando Dios habló, el pueblo empezó a temblar. Y le dijeron a Moisés, ¿qué le dijeron a Moisés? Habla tú con Dios. No soportamos oír su voz. ¿Sí? Eso fue terrible. Entonces, si aquellos no escaparon, dice el escritor a los hebreos, dice, mucho menos. Es decir, nosotros no somos la acepción. Y ahora, allá él habló aquí en la tierra, pero ahora dice, Dios habla ¿desde dónde? Desde el cielo. Mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Aleluya. Veamos Éxodo 20, 19, 20 y 21 para más o menos refrescar la mente. 20, vamos a leer Éxodo 20, 19. Dice la palabra de Dios, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Sí? Entonces, hermanos, es un terrible escenario allá en el Sinaí. Es un momento donde el pueblo, y es algo tremendo, y uno se pone a pensar, este pueblo pudo ver la gloria de Dios manifestada en ese monte. Y más adelante vemos desobedeciendo a Dios, no importándole. Perdieron el temor, perdieron el miedo. Y por eso recibieron su justo pago también. Por eso dice la Biblia que ellos no escaparon. Volviendo a Hebreos capítulo 12 y versículo 25. Ellos no escaparon. Entonces dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra. En otras palabras, hermanos, la palabra de Dios y esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, debemos de atesorarla.
debemos de cuidarla, debemos de guardarla. Porque si nosotros desechamos la obra de Cristo, ¿sabía usted que desechar la palabra de Dios, desechar la salvación, es desechar la obra del Calvario? Porque en el Calvario fue posible nuestra salvación. En el Calvario fue posible el perdón de los pecados. Y no nos podemos dar ese gusto. Bueno, la advertencia es para la iglesia de que si aquellos no escaparon, mucho menos nosotros. Mucho menos nosotros. Así es de que entre los desánimos, entre los problemas, entre lo que venga en la vida, hay que permanecer fieles a Dios. Porque si llegamos a nuestra meta final, entonces seremos recompensados con la vida eterna. Aleluya. No podemos darnos ese lujo. Versículo 26. En el versículo 26 dice la palabra de Dios: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esto es un evento mucho más poderoso que lo que pasó en el Sinaí. En el Sinaí fue conmovida la tierra, fue sacudida la tierra, por lo menos esa parte del desierto. Y eso causó terror y miedo al pueblo que estaba frente a la presencia de Dios. Pero ahora aquí encontramos algo, y esto que el escritor a los Hebreos está hablando aquí, él está enfatizando en una palabra profética de Ageo. En Ageo, en el capítulo 2 y el versículo 6, el Señor habla a través del profeta Ageo, capítulo 2 y versículo 6, y dice de esta manera: porque así dice Jehová de los ejércitos. Preste atención cuando la Biblia habla de esta manera. Porque ¿quién es el que está hablando? Dios. Y cuando Dios habla, no hay que desechar su palabra. Hay que creerla, hay que ser reverente a la palabra de Dios. Y dice la Biblia: de aquí a poco yo haré temblar, sinónimo de conmover, de zarandear, de sacudir. ¿A quién? Los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. En pocas palabras, todo el globo terráqueo será conmovido. Y cuando habla de los cielos, está hablando del sol, la luna y las estrellas. Está hablando de todos los planetas. Es más, está hablando de todas las constelaciones existentes. Está hablando de las cosas movibles, lo que explica más adelante aquí. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Aleluya. Ese será el caos de la historia. Eso no ha sucedido. El que conmovió la tierra va a conmover, va a hacer que se mueva todo, hermanos, y eso va a ser como el fin de todas las cosas que se pueden mover.
Y dice entonces que Él lo prometió. Aleluya. Él lo prometió. El 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. ¿Y sabía usted que no es una remoción de mover, como mover una silla de esta esquina y ponerla en la otra esquina? Sino es una remoción de quitar, como cuando alguien quita algo para destrucción. El sol y la luna dejarán de ser. Las estrellas dejarán de ser. La tierra dejará de ser. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, como el apóstol Juan, también pudieron ver por el Espíritu cómo las cosas que existen hoy serán destruidos. Dice el apóstol Pedro que todo el firmamento está sostenido por la palabra de Dios hasta el día del Señor, cuando dice los elementos se derretirán y se acabará todo, dice será quemado, dice el apóstol Pedro. Pero no nos deja a medias, sino dice, mas nosotros esperamos cielos nuevos, tierra nueva, donde ¿quién va a regir? ¿Quién va a vivir ahí? La justicia. Dios hará todas las cosas nuevas. Por eso el escritor a los Hebreos, inspirado también por el Espíritu, le está diciendo a los hermanos hebreos que todas las cosas que se mueven, el sol, aunque está fijo ahí porque Dios lo puso fijo, también es movible. Si Dios lo puso, Dios lo quita. No hay nada eterno. El único que tiene eternidad es nuestro Dios. El único que da eternidad es Él. Aleluya. Por eso los seres humanos tenemos, los creyentes, tenemos que ser, hermanos, transformados. Estos cuerpos tienen que dejar de ser, porque estos cuerpos son movibles, tienen que ser destruidos. Por eso, cristianos o no cristianos, tenemos que morir, pero en el día de la resurrección, Dios nos dará un cuerpo para vivir la eternidad con Él. Están las inconmovibles. Y para ahí vamos. Entonces dice la palabra de Dios. Remoción indica. Yo creo, hermanos, de que esa palabra remoción está muy clara, ¿no? Eso es quitar lo establecido y establecer cosas nuevas. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios, diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y cuando habla del cielo, no está hablando del cielo donde está el trono de Dios, porque ese lugar es perfecto. Para nosotros, casi que siempre pensamos cuando hablamos del cielo, es el trono de Dios. Pero la Biblia habla de cielo de los cielos. El primer cielo, ¿dónde comienza? Donde están las nubes. Segundo cielo, saliendo de la atmósfera de la tierra. Tercer cielo, más allá donde están las estrellas. Claro, porque usted ve el sol y los planetas rodeando y algunas que otras, pero más allá están las estrellas, más arriba. Y más arriba de las estrellas está establecido el trono de Dios. Así es de que ese cielo que nuestros ojos pueden ver
será removido. Y una vez, Dios hará cielos nuevos, hará tierra nueva. Gloria a Dios. Y el 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Préstele atención a esto. Le dice el hermano escritor a la iglesia hebrea, todo lo que ven, todo lo establecido por la ley, todo es removible, pero ustedes recibieron un reino inconmovible, lo que significa que todo lo existente dejará de ser, pero este reino nunca dejará de ser. Siempre permanece. Aleluya. Y esto me recuerda lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que para entrar en este reino inconmovible hay que nacer de nuevo. Si no naces de agua y del Espíritu, no puedes, le dijo, entrar al reino de los cielos. Este reino es inconmovible, es decir, está establecido y nunca va a ser removido. No hay remoción de este reino. Este reino es el que permanece eternamente porque su rey vive y permanece para siempre. Su rey es Jesucristo. Y con él viviremos nosotros en este reino. En otras palabras, el escritor a los hebreos le está diciendo a la iglesia, vea, todo lo establecido en el Antiguo Testamento, los mandamientos, la ley, todo aquello que Dios dio al pueblo, con Jesucristo tuvo su fin. Y de Jesucristo para acá, nosotros estamos en un mejor pacto. No dice el escritor, aquel pacto no servía, aquel pacto no fue bueno. No, el pacto antiguo fue excelente, bueno, pero no hubo ser humano que pudiese cumplir con el pacto de Dios. No pudo cumplir con la ley de Dios. Por eso Dios se proveyó de una mejor forma para que el hombre pueda vivir en obediencia. Y solamente podía hacerse si Dios vivía dentro del hombre. Porque es Dios quien hace que el hombre haga. Gloria al Señor. Ahora bien, dice la palabra de Dios, y esta frase aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. Pregunto, ¿habrá alguna cosa que exista que no haya sido hecha? ¿Qué dice la Biblia cuando comienza su primer versículo en su primer capítulo de Génesis? ¿Qué dice la Biblia? Creó Dios, ¿qué cosas? Fíjese bien que no está diciendo el cielo. Hay varios cielos. Y la tierra. Todo fue creado por Él y para Él. Pero también todas esas cosas, aunque han existido más años que el ser humano, no significa que ellas van a permanecer, sino que escrito está que será removido, porque Dios establecerá nuevas cosas. Aleluya. Ahora bien, dice la palabra de Dios, ¿para qué es de que se van a remover estas cosas? Indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. Hay un propósito, ¿verdad? Hay un fin. ¿Para qué? Para que queden las inconmovibles. Para que permanezcan las que no se pueden destruir. En este reino no se puede destruir a nadie ni nada. Miren lo que dice Apocalipsis. Bienaventurados
Los que tienen parte en la primera resurrección, oiga bien, primero, porque estos verán a Dios. Segundo, porque la segunda muerte, dice, no tiene más potestad sobre de ellos. Es decir, permanece. No puede ser destruido. Aleluya. Entonces, hermanos, lo que el escritor le enseña a la iglesia es de que mejor permanezcamos en él y que no desechemos la palabra del que nos habla desde el cielo, ya que cuando Dios habló desde la tierra, dice, aquellos no escaparon, mucho menos nosotros, si desechamos la palabra de aquel que nos habla desde el cielo. Gloria al Señor. 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Me llama la atención la palabra gratitud. Es decir, debe de haber agradecimiento en nosotros. Hermanos, aquí cabe la palabra, es que no podemos creer que nosotros estemos en un reino inconmovible, pero es verdad. Entonces, ¿qué es lo que queda? Dice la Biblia que debemos entonces nosotros ser agradecidos y en ese agradecimiento, mediante el agradecimiento, servirle a Dios. Por eso no nos debemos de negar cuando el Señor nos pone a hacer algo. Simplemente decirle, sí, Señor, porque es una forma de adoración, una forma de servicio. Aleluya. La gratitud nos lleva a servir y servir es adorar a Dios. Claro, nos han enseñado que adorar a Dios es levantar las manos, cantar cantos lentos. No, toda acción, todo trabajo que se hace para Dios en obediencia al llamado y al mandamiento de Dios, eso es servicio, eso es adoración. Y el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Recuerde esto, nuestro trabajo, nuestra adoración, nuestra reverencia es espiritual, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, oiga bien, es necesario. Es decir, que le vamos a servir al Señor en espíritu y en verdad. Y la verdad es transparencia, la verdad es luz, la verdad es justicia. La verdad es andar en la santidad de Dios, apartados del pecado, apartados del mundo, apartados de todo aquello que pueda interferir en mi relación íntima con mi Dios. No permitamos nada de eso. Porque si aquellos no escaparon, porque fíjese bien que no obedecer a Dios, no consagrar mi vida a Dios es como, no me importa. Y eso sería como desechar la palabra de aquel que habla desde los cielos. Y si aquellos no escaparon, aquí en la tierra dice, mucho menos nosotros. Por lo que debemos entonces, hermanos, ser sinceros, ser genuinos, en otra palabra, no vivir una vida cristiana falsa, ¿verdad? Una vida cristiana falsa es imitar un cristianismo, pero yo no soy cristiano. Y de eso sobran muchos. Pero sabe una cosa, ante mis ojos y ante los ojos de las personas,
Usted puede ser un buen cristiano, pero no ante los ojos de Dios, porque Él escudriña el corazón. Y dice en su palabra, ¿se esconderá alguno en escondrijos que yo no lo vea? Dios lo ve todo. Usted puede engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo puede engañar, y tratar de engañar a Dios es desechar a Dios. Y dice la Biblia, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde el cielo. Y termino con el 29. Y el 29 es como la advertencia cúspide que el escritor le da al pueblo, y le dice al pueblo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y aquí hay algo muy interesante e importante, que Dios es fuego consumidor para los malos, para el pecado, para la maldad. Él consume todo lo malo. Pero para sus hijos, en lugar de destruirlos, los purifica, los limpia, los pule, como el fuego al oro. ¿Verdad que el fuego no destruye al oro? El fuego lo que hace es quema la escoria. El fuego lo que hace es purificar, a modo que el oro quede 100% oro, sin contaminación. Así es de que la palabra de Dios, dice la Biblia, es como fuego que purifica, pero también es como un martillo que quebranta la piedra. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios, porque puede hacer que yo tenga un corazón medio duro, insensible a la palabra de Dios, y cuando yo escucho la palabra de Dios, esa palabra llega con una fuerza que quebranta, o como fuego que purifica si hay impurezas, pecaditos escondidos, ¿verdad? ¿Cómo les llamamos a los no mortales? Los pecados blancos. Pero ¿sabe usted que la palabra de Dios dice que toda transgresión a la palabra de Dios es pecado? Y que pecado le es aquel que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Así es de que en Dios pecado es pecado. Sea blanco o negro, sigue siendo pecado para Dios. Y el pecado ha hecho división entre Dios y nosotros, de modo que no podemos ver su rostro. La Biblia dice, de modo que Él esconde su rostro, pero Él no se esconde. Simplemente el pecado no nos deja ver su presencia. Ahora bien, no olvidemos de que Dios es amor, pero también fuego consumidor. No despreciemos el regalo de la gracia de Dios. No despreciemos esta salvación tan grande. Y en el capítulo 2, y pueden ponerse en pie, da una advertencia. En el capítulo 2 y el versículo 1, 2 y 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, lo que leíamos en el 26, en el 25, no escaparon. Está hablando aquí, recibieron justa retribución. Aleluya. Y el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos,
con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, apreciemos esta salvación tan grande. Apreciemos este regalo. Usted y yo no pedimos ser salvos. Usted y yo no pedimos tener vida eterna. Pero Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. A Él le plació. Así es de que en esta noche cerramos este capítulo con esta gran advertencia. Hay una gran advertencia. Y es de que debemos de ser diligentes. Comienza diciendo, mirad, alerta. No vaya a ser que nos deslicemos, no vaya a ser que nosotros también recibamos justa retribución como aquellos que no escaparon. Dios no es, aunque la Biblia habla que la venganza es de Él, Él no es un vengador como el ser humano. La venganza de Dios es simple, que Él da una justa retribución ¿a quiénes? A los que lo rechazan. Vida eterna para los que bien hacen y obedecen. Condenación eterna para los rebeldes y contumaces de corazón. Esa es la justicia de Dios. Pero nosotros estamos en el lugar correcto. Cuidémonos. Mejoremos. Amén. No permitamos que el mundo nos engañe como ha engañado a la humanidad y como la tiene. No, permitamos más bien que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, nos ilumine y vivamos en Él, agradándole, sirviéndole. Que no hay mejor adoración que servirle a Dios con amor y temor y temblor delante de su presencia. Oramos en el nombre de Jesús.